Bueno, en principio, darle la bienvenida a todos y a todas y a todes, agradecerle a nuestro sindicato, a DUNC, y a los consejos directivos de nuestras unidades académicas que acompañaron esta iniciativa, y creo que, bueno, gran parte, digamos, lo contó Micaela, de lo que implica para nosotras, nosotres, digamos, les docentes de la carrera de enfermería, crear espacios y que interpelen de algún modo no solamente la formación profesional, sino también la práctica en general de los trabajadores de la salud y en particular de la enfermería, ¿no? Y sobre todo en este contexto de pandemia que nos interpela, digamos, y que aparece como una catástrofe, ¿no? Y contarles que, bueno, que este seminario se inscribe en el campo de la medicina social y la salud colectiva, que de algún modo tensiona con la salud pública tradicional. La salud colectiva es un campo de saberes, de militancia y de prácticas, y como dice el Jair Nilsson Silva Paim, un trabajador y académico brasilero, también es un campo y de sueños y de proyectos. Algunos de nuestros referentes en nuestro país son César García, Ramón Carrillo, Florial Ferrara, Débora Ferrandini, el grupo de Departamento de Salud Colectiva del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, Spinelli, Mario Testa, Eduardo Menéndez, Mario Rovere, nuestra Beatriz Morrone, Alicia Stolkirner, Débora Tajer, por mencionar algunos también actuales. La salud, dice Ferrara, es una cuestión ética y una cuestión política. Es una dimensión esencial de la vida social y del orden político. Entonces podemos decir que la salud es la lucha para resolver un conflicto antagónico que quiere impedir alcanzar el nivel vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. De tal forma, la salud corresponde entonces al estado de optimismo, vitalidad que surge de los hombres frente al conflicto y a la resolución del mismo. En palabras de Ferrara, digamos, queremos por ahí expresar este estado de optimismo y vitalidad que nos lleva a poder estar en construir un proceso y estar en este espacio con ustedes. La salud colectiva se nutre de la ecología de los saberes, de la epistemología del sur, de Boaventura de Sousa Santos, del pensamiento complejo de Edgar Morin, que concibe a la salud como un derecho. Es desde este campo que nos sentimos interpelados como profesión de enfermería y nos permitimos una revisión colectiva para construir una enfermería situada, crítica, como una práctica social de cuidado de la salud y de atención de la enfermedad, en la búsqueda permanente de pensar en la salud del pueblo, con otras disciplinas, con otros actores y fundamentalmente desde el territorio. Queremos incorporar la perspectiva de género y los saberes del feminismo, desde una mirada decolonial que nos permita problematizar nuestra formación, pero también nuestra práctica, como nos propone Beatriz Morrone. Esto implica tensionar teorías y metodologías que han sido parte de la colonización intelectual en nuestra formación, que favoreció y aún favorece la subordinación de nuestra profesión, que nos aleja de los ámbitos de discusión de la política general, de la política en salud y de la política de la profesión. Esta colonización, digamos, intelectual, niega de algún modo las acciones emancipadoras y también invisibiliza los hechos colectivos a lo largo de nuestra historia. Es por eso que es necesario reconstruir y escribir nuestra propia historia desde la mirada latinoamericana, desde nuestro país, desde nuestra región, atravesada por el género, por las relaciones de clase social, por la raza y fundamentalmente desde el territorio. Y así fue que entendimos que la cartografía social en este escenario y desde este campo, desde esta mirada, es una herramienta política privilegiada para pensar la actualidad.
y por eso invitamos a Juan Manuel, y bueno, por ahí Pulmi puede contar un poco cómo llegamos, ¿no?, a esta construcción. Gracias. Gracias, Nancy. Bueno, contarles un poquito cómo llegamos hasta el día de hoy. Primero, que es un espacio que fuimos construyendo y que disfrutamos un montón, que desde el 2017, así haciendo un reconto, empezamos algunas cuestiones de intercambio desde la perspectiva de salud colectiva, distintas cátedras, nos fuimos encontrando en alguna reunión del sindicato, en algún seminario con Beatriz Morrone, y bueno, y nos fuimos encontrando docentes de las distintas sedes. El proyecto que si bien por ahí más escribimos Mariana, Nancy y yo, pero fue a partir de intercambio de 12 cátedras de las 3 sedes, ¿no? Yo hoy releía y digo, qué bueno. Y esos intercambios fueron en algún momento discusiones, en otros momentos la misma cátedra, por ejemplo en la cátedra que estoy yo, aspectos antropológicos del cuidado, en las 3 sedes, intercambiar bibliografía, discusiones, programas. Y bueno, a partir también de la pandemia, de la virtualidad, que también fuimos incorporando como docentes otras herramientas y cuestiones de acercamiento, fuimos dándole formas a talleres, conversatorios, donde problematizamos, por un lado, nuestro lugar común que tenía que ver con la práctica docente en educación superior, pero sobre todo la práctica, la praxis en el campo de la salud y de la salud colectiva, ¿no? En el medio de esta pandemia, también discutiendo todo lo que nos iba leyendo, digamos, de esta pandemia como un hecho social complejo que nos interpela y nos pide, y en esa interpelación una reconfiguración también, ¿no? Cuando pensamos este espacio, lo pensamos, somos las 3 docentes de la licenciatura en enfermería, rápidamente en invitar a otros docentes de la carrera, a los estudiantes, pero siempre también lo pensamos abiertos a los trabajadores de la salud, porque ese es el campo donde a nosotros nos interesa y porque nosotros no podemos pensar, digamos, o pensamos la salud colectiva desde un lugar situado, territorial, donde, bueno, un poco decía Nancy, donde pensamos la construcción desde la interdisciplina, de la interseccionalidad, desde la perspectiva de derecho, desde la perspectiva de género. Así que bueno, este es como un espacio que con mucha alegría, que tantos hayan recibido la invitación, lo pensamos desde un lugar participativo, desde la construcción también de vínculos y pensando también en que nos interpele nuestros espacios que habitamos de prácticas con nuestros equipos, con nuestros territorios. Así que bueno, todos sean muy bienvenidos y bueno, somos más, así que podemos generar muchas más cosas. Mariana, ahí te dejo la palabra. Bueno, a ver, ¿qué sumar? Ya han dicho muchas de las cuestiones que a mí me gustaría expresar. Primero, bueno, darle la cálida bienvenida a todos. Es un placer y la verdad que es un logro y digamos, ha sido una lucha y es un gran logro y estar acá. Vamos a compartir un curso que lo fuimos ideando. Muchas gracias a Juan Manuel. La verdad es que, digamos, más allá de un currículum muy, digamos, largo lo que sí destacamos es también la calidad humana y la predisposición que has tenido, Juan Manuel, hasta acá. Porque bueno, eso también hace, ¿no?, en estos tiempos de tanta deshumanización, muchas veces también que hemos vivido en la pandemia, y de distanciamientos sociales y virtuales,
La verdad es que esto, digamos, este curso digamos, se ha construido a partir de, digamos, de un fuego, ¿no? De un fuego al que nos fuimos, digamos, que nos fuimos juntando, y que hoy, y estos 4 encuentros, también los queremos invitar. Surge también, bueno, como decían mis compañeras, de varios años de lucha y de intentar pensar, reflexionar, repensar las prácticas de salud y enfermería, no solo en el ámbito académico, sino como una enfermería situada, ¿sí? Y desde la salud colectiva. Y bueno, y también pensarlo desde, digamos, cómo nos atraviesa la pandemia, ¿no? Y cómo pensar la post-pandemia, ¿sí? Y bueno, y lo tenemos que hacer territorialmente, ¿no? Y pensando, volviendo a pensarnos juntos. Así que bueno, no sé si hay algo más que agregar, pero bueno, de Juan Manuel tenés vía libre entonces para comenzar el curso, y agradecerte, volver a agradecerte tu tiempo, la disponibilidad y la calidez humana que hace tanto falta. Bueno, gracias, Mariana. Gracias por la presentación y gracias a todos, todas, a todos, como ya no sé cuántas letras vamos a usar, pero todas las que sean necesarias. Y bueno, gracias también a todos los colegas de la Universidad del Comahue. Yo también soy de una universidad patagónica, acá vivo en Comodoro Rivadavia. También les quiero agradecer a Mariana, a Nancy, a Pulmi, a Patricia, bueno, y a Micaela, que la conozco también, y bueno, a todos los que hicieron posible este curso, que además es un curso de extensión también, y que tiene un anclaje como muy fuerte, evidentemente, por lo que he estado leyendo en el chat, por lo menos. Con la práctica, sobre todo, bueno, con la atención primaria y en el territorio, como solemos decir, porque ahora en un rato yo voy a cambiar un poco el concepto, vamos a decirlo así, como lo decimos siempre por ahora. Y también, la verdad que me sentí muy cómodo y muy, no sé, fue muy lindo ir armándolo, aunque en medio de este contexto donde todo es difícil y donde otra vez vuelvo a la idea de territorio, está el permanente encuentro con otras actividades, ¿no? Que giran alrededor. En este momento estoy solo acá en mi casa, pero en un rato eso ya no va a suceder, y ese es el contexto en el cual trabajamos los docentes hoy. Ni hablar de otras profesiones que creo que todavía lo hacen con mayores dificultades. Bueno, un poco para pensar este curso que las chicas plantean desde la salud colectiva y, bueno, desde un enfoque que tiene que ver con pensar a la salud, como dijo Nancy, no una salud de médicos, ¿no? Es una salud que implica cuestiones sociales, lo que podemos llamar también en parte lo que trabaja la determinación social de la salud, y en función de esto, el contexto, la clase, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? El género, los modos de vida, las prácticas, los conflictos, bueno, un montón de cuestiones que van a ingresar acá y que vamos a traer para abordar temas que son de salud del vivir, y que de alguna manera yo también estoy muy agradecido porque soy geógrafo y hace 10 años más o menos que trabajo con trabajadores de salud comunitaria en terreno, que son
agentes sanitarios que hay en Chubut y que, bueno, algunas provincias van teniendo nombres distintos a veces, pero que son aquellos trabajadores y trabajadoras que están más en contacto con los otros, con la población, y quizás sean, por lo menos en Chubut, y yo digo siempre esto, en conjunto con los enfermeros y los agentes de salud comunitaria en terreno, acá hubo una carrera también que en un momento me formó, son los que más contacto tienen con el mundo social. Y si pudiéramos hacer cartografías del modo que las vamos a plantear acá, o sea, son ustedes los que mejor las pueden plantear, ¿no? Porque si bien están institucionalizados y viven en un mundo también con sus leyes y normas internas que hacen al trabajo y a los límites que conforman, ¿no?, pues, el hacer de todos los días, tienen que salir. Entonces salen y tocan puertas, entran a otras casas y entonces se encuentran con una diversidad de modos de vivir, sintetizarlo así, que es impresionante. Y después creo que podemos pensar en los docentes de las escuelas primarias, pero los docentes de escuelas primarias, ahora bien, esto cambió mucho, pero están en la escuela, ¿no? Y entonces nosotros llegamos a la escuela y entramos ahí. La diferencia con los trabajadores de salud es que ellos entran también a las casas. Y eso es un elemento súper interesante y rico, que casi muy pocas profesiones tienen. Es entrar. Me parece que eso es lo primero que un poco nos va como a estructurar en el curso. Yo igual ahora quiero abrir en un ratito a que ustedes cuenten por qué vinieron a hacer el curso. Porque yo si no escucho porque dicen que quieren hacer el curso, me quedo como trabado. Una de las cosas que también vamos a trabajar acá es la idea de la escucha. Digo la idea porque no tiene que ver con el oído. Además yo a veces escucho mal y hay personas que no escuchan o que no oyen. Entonces no tiene que ver con ese sentido específicamente, pero sí con la idea de entablar una escucha que implica en comprender los códigos del otro y cómo los otros construyen mundos. Creo que es algo, como decía Mariana, o que enfatizaba Mariana mucho, en el gracias, en el agradecimiento, en poder trabajar en un espacio en donde lo que el otro quiere hacer es contemplado. Y el otro también quiere hacer algo a veces en función de su cuerpo o de su salud. Entonces eso también ingresa en conflictos de mundos en función de las cosmovisiones, y esto se enfrenta, ¿no?, por supuesto, con los criterios más hegemónicos, sanitarios, y ni hablar en este momento. Y creo que el curso en esto de la idea de lo post-pandémico, ojalá que sea post, bueno, vamos a ver. Bueno, venimos a trabajar justamente en cómo esos mundos se reconfiguraron, ¿no? Pasamos como por este momento, que fue de 1 año y medio, las prácticas fueron cambiadas para todos de modo global, desde cómo cocinamos hasta cómo trabajamos, todo cambió. Y bueno, y ahora, por supuesto, esto nos sumió, nos sumergió en algo que después yo lo voy a explicar mejor, pero que se llama desterritorialización. Es como que ¡pum!, explotó una bomba dentro de todos nosotros y ahora todo va a ser diferente. Eso no quiere decir que va a ser peor, mejor. Eso quiere decir que va a ser diferente y jamás va a ser igual que antes. No puede ser igual porque pasó algo en el medio. Es como cuando, no sé, uno experimenta un evento en la vida particular, individual y singular, después de eso no se puede volver atrás. Eso es parte de lo que vamos construyendo. Y bueno, creo que esto
lo hace colectivamente. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando la idea de territorio y la idea de desterritorialización, no como el despojado, no el que lo sacan de un lugar, sino cómo convertimos las codificaciones que hacen a nuestro encuentro con las cosas. A mí hay algo que me interesa mucho, y lo voy a ir diciendo así mucho todos estos días, es que ¿qué hacemos cuando nos encontramos con las cosas? Eso es una pregunta que se hace de Deleuze, que es un filósofo, después lo vemos un poco también, ahora estoy haciendo como una introducción así nomás, pero esa es una pregunta muy sencilla, porque como todos los filósofos hacen preguntas sencillas. Bueno, yo me encuentro, por ejemplo, con este teléfono, ¿no? O qué sé yo, me encuentro con vamos a ver algo más simpático, el mate. Yo me encuentro con un mate, pero y ustedes también se pueden encontrar con el mismo rosa, este que está acá. Pero no todos vamos a darle el mismo significado, por supuesto. Pero además de eso, lo que importa es qué hacemos con el mate. Y vamos a hacer cosas diferentes, son heterogéneas las cosas. Lo mismo sucede con una plaza, con la oscuridad, con la idea de, por ejemplo, matrimonio, con la idea de salud, con la idea de enfermedad, de cuando nos encontramos con la cosa enfermedad como sentido, como concepto, ¿no? No es lo mismo para todos. Y va a implicar entonces diferentes acciones. Por ejemplo, una cosa como graciosa así para pensar es que, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con la forma del planeta Tierra? Ahora que está de moda, así un poco, entre comillas, de moda, pero hay una corriente que tiene que ver con pensar que nuestro planeta no es una esfera, sino que es plano, o que no es una esfera, ¿no? Hay un montón de teorías. Bueno, pero es interesante que no es que yo pienso que, por ejemplo, no es una esfera, es plano, pero me quedo ahí. No, sino que además obro en función de que es plano. O nosotros obramos quienes creemos que no es plano en función de que es una esfera. Y entonces en función de estas cosas, de estas nociones, la pregunta es que cuando nos encontramos con las cosas del mundo, hacemos diferentes cosas o tomamos diferentes decisiones y caminos. Y ahí vamos produciendo lo que llamamos devenires, o sea, nos vamos transformando en diferentes personas a lo largo de la vida, de alguna manera. Y en eso vamos a ir trabajando y jugando un poquito. Espero que lo podamos hacer. A mí no me molesta que me interrumpan, es más, todo lo contrario, a mí me gusta que me interrumpan, me pregunten, que digan lo que piensan, que cuando están en desacuerdo, o les parece algo, les da bronca, algo que, cualquier cosa, o de alegría, no importa, ustedes digan, pero es súper importante que lo hagan. Porque además yo vengo acá a aprender también. A mí también me pone nervioso hablar, como ustedes vieron que cuando voy a decir algo, yo estoy en un curso y también me pongo nervioso antes de decir algo. Y ahora también me pongo. Entonces, lo que vamos a lograr a lo largo de estos días es que nos vamos a ir conociendo y nos vamos a ir acomodando también en ese charlar y en ese escuchar. Bueno, a mí somos, ¿cuántos? 52 personas acá. Si les parece, pues si vamos a aprendernos los 52, va a ser un lío, pero hay personas que son más cara dura y seguramente no tienen problema, pero me interesaría que algunos, un porcentaje importante, que pudiéramos contar por qué vinieron acá, o sea, qué esperan, por qué están, porque qué esperan del curso, y después lo hacemos al final. No me acuerdo cuando, dentro de los 4 encuentros. Hacemos lo mismo. A ver quién quiere empezar. Bueno, voy yo. Hola,
Bueno, ahora todo el mundo se pelea, yo no. Ahora espera un poco. Yo soy Santander Gabriel, que trabajo en el Hospital Centenario de la provincia de Neuquén. Más que nada me intrigó saber qué es cartografía social. Por eso me anoté este curso para aprender qué es. Y bueno, la verdad es que en ese momento conocí un poco la historia de ella y ella es una historia de superación también. Ahí quedamos silenciados. Habló alguien de la superación, pero no tenía nada que ver. Y Gabriel estabas hablando, creo. Sí, es esa del... A ver si escucha una voz de fondo. Aldana es. Hay un micrófono abierto, a ver Ay, si, gracias, Aldana. si Aldana Aldana puede... se le abre. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está, gracias. Ahora sí, Gabriel, si quieres Ahora seguir. sí. No, mi pregunta era saber por qué me anoté acá este curso para saber qué es cartografía social. Me intrigaba el concepto, me puse a leer porque yo digo, ¿qué es cartografía social? Lo relacioné con enfermedad comunitaria más que nada, pero no sé si estoy bien, estoy mal, errado o no errado, y por eso más que nada, por eso me intrigó saber qué es, para qué es esta materia. Eso es Bien, todo. buenísimo. Gracias, Gabriel. Vemos con... Ahí Daniela, que habías empezado. Bueno, está bien. No, yo soy como medio como una cosa rara acá, porque no soy de salud, soy estadística. Uno de mis sueños también era, en vez de estadística, de ser geógrafa, así que me encanta lo que vos hacés. Y ahora estoy medio como también mirando todas las estadísticas, pero de la parte territorial, o sea, en mapas, en ver cómo se cruzan ciertas variables con otras de la población, el acceso a derechos dependiendo de dónde uno vive o no, de las facilidades que uno tiene. Entonces dije, bueno, esto es para mí, pero no tanto del lado de salud, sí, pero incluido, ¿no? Dentro de todo. Buenísimo. Bueno, gracias. Alejandra había pedido la palabra, me parece, también. Alejandra. Alejandra. Dice Octavio, pero es Alejandra. Sí, puedo. ¿Puedo? Si no puedo, sí. Hablo yo. ¿Puedo? Después de Alejandra está Miriam. Hola. Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo están? Dice Octavio porque es mi hijo, el que él me ayuda acá con la informática. Muy lindo verlos y verles a todos en este momento. Justo una compañera nuestra del trabajo está peleando por su vida, víctima del COVID. Una compañera, un antiguo agente sanitario de Viedma, de nuestro CAPS. Así es que eso nos entristece a muchas personas del Hospital Sati. A mí me interesa mucho, primero porque soy hace muchos años compañera de Nancy Océs, de Gabriela Océs también, pertenecemos al CAPS Dr. Gustavo Andriani del barrio Lavalle, aquí en Viedma, es una de las zonas más pobladas de la capital de Río Negro, la zona donde nosotros trabajamos, hay más de 30.000 personas y el otro día salía una noticia que dice, preocupa la ocupación de tierras en la zona denominada Los Hornos de ladrillo, que es una zona bastante marginal, anegada por lo que es la laguna del Juncal, que ahora está como subterránea, y sobre la superficie las personas están construyendo de manera muy precaria sus viviendas. Y bueno, quisiera ser sintética, no sé si lo voy a poder lograr. Hace muchos años comenzamos con Nancy un proyecto de voluntariado, con talleres sobre educación popular y cartografía social,
con otras colegas, y bueno, mi esposo también es geógrafo, participó en esas primeras instancias, y hoy, bueno, acompaño y me comprometo en esta capacitación para entender nuevos conceptos de esta pandemia en la que estamos sumidos y tan tristes por todo lo que está ocurriendo. Así es que realmente entiendo esto, lo que decía el profesor sobre la desterritorialización y esta desvinculación que hemos tenido de lo que creíamos conocido y de esos problemas que en su momento creíamos que eran los más terribles que estábamos pasando y ni siquiera nos imaginábamos en lo que íbamos a estar inmersos. Buenísimo. Gracias, Alejandra. Bueno, sigue Miriam y después estaría Nancy. Bien, buenas tardes, muy contenta de participar de este grupo. Y apelamos a este Día Internacional del Perro, a aquella persona que no tengo ninguna radio prendida. No sé cuál. No. Aldana, te pedimos por favor que puedas silenciar. Gracias. Ahora sí. Soy geógrafa también, estoy en la ciudad de Neuquén y soy una geógrafa jubilada. Pero eso no quita que no esté trabajando, estamos trabajando con las escuelas públicas formo parte de un grupo que está trabajando en las escuelas públicas que están en zonas muy marginales, donde hay problemas de conectividad tanto de la institución como de los chicos y chicas que asisten a esa institución, y muy preocupadas las docentes por justamente querer hacer algún tipo de reconocimiento, de tener un más acceso a cómo esos niños, esas niñas están pasando la pandemia en sus áreas, en su hábitat, tener un conocimiento más preciso, y considero que esta es una herramienta colectiva que puede ser muy, muy interesante para trabajar con docentes y alumnos, más tratándose que los niños y las niñas vienen de diferentes tomas, que tienen que caminar muchísimo hasta llegar a su colegio, porque los micros que pueden acceder al colegio no así pueden acceder a los lugares donde ellos viven, porque no hay caminos, porque hay sendas y no quieren arriesgarse a transitarlo. Por lo tanto, es muy, muy importante que haya un trabajo con los chicos y con las niñas y con las docentes, y un reconocimiento de cómo se va construyendo ese territorio donde conviven, ¿no? Así que bueno, es una tarea muy, muy interesante, muy contenta estoy de hacerlo, más allá de que sé que no es fácil. Gracias. Gracias, Miriam. Buenísimo. Nancy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Bueno, yo pertenezco a la CTA de los y las Trabajadoras y formo parte del Consejo Local de Salud del Hospital Sati. Entro desde la parte sindical, y realmente cuando vi el título de esta formación me gustó mucho, porque creo que debemos hacer así como un mapa de instituciones, de organizaciones, es decir, a las que debemos escuchar, ¿no? Para poder reconfigurar o deconstruir tal vez la salud actual y reconfigurarla para que nos contengan a todos, a todas y a todes, ¿no? Por ahí pienso no sé, el colectivo de la diversidad, de qué manera ingresan al hospital, son atendidos, es un tema que estamos abordando desde el Consejo Local. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, qué sectores eran necesarios priorizar para vacunarse, cómo organizarse para llegar a todos y a todas en contexto de pandemia y poder atender la salud.
y bueno, porque realmente fue algo nuevo, algo que nos sobrepasó, y creo que hasta la misma comunidad se sintió en algún momento que no sabía dónde ir para atender, por ejemplo, la salud común de todos los días, ¿no? Es como que dejó en stand-by lo cotidiano, y bueno, creo que es algo a pensar, es algo a replantearnos como sociedad, y también desde el interior, desde la salud, desde los hospitales, como médicos, enfermeras, enfermeros, doctoras, bueno, todo el personal de salud puede formarse para, bueno, poder escuchar las necesidades de la comunidad, y qué herramientas priorizar para llegar, ¿no? Creo que este mapa cartográfico que por ahí nos podemos plantear es esto. ¿Con qué contamos? ¿Dónde estamos? Y en base a todo lo que hemos vivenciado, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué es lo conveniente? ¿No es cierto? Creo que es el trabajo que se intenta por ahí llevar desde el Consejo Local de Salud, o por ahí la impronta, ¿no?, que se le debe poner a todo ese trabajo donde hay distintas organizaciones y participan, y bueno, y pueden tener oídos y llevar las inquietudes, las necesidades de toda la comunidad, ¿no? Bueno, por eso me interesó, y bueno, atenta a todo lo que digan, porque bueno, va a ser una construcción necesaria, y porque bueno, fue muy terrible, desolador lo que nos ha pasado como comunidad, y me imagino que también hacia la dentro de lo que es la salud, ¿no? Fue muy difícil, y es todavía muy difícil, bueno, tener herramientas que sostengan y que validen nuevas prácticas, y que respondan a una demanda real social, ¿no es cierto? Bueno, eso era un poquito lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Buenísimo. Bueno, no sé si quieren seguir, podemos, ¿eh? No sé si hay alguien más. Hola. Silvina. Buenas tardes. Hola. Les pongo un poquito porque no tengo buena cara. Estoy con un poco de gripe o alergia, no sé qué, así que corto la cámara otra vez para que no me vean esta horrible cara en este momento. Nada, yo soy docente de la extensión áulica de Chuel, de una materia, la materia morfofisiología. Y bueno, me interesó la propuesta porque no hay muchos cursos que lleguen al alcance de todos, ¿no es cierto? No nos enteramos mucho, como que por ahí nos falta información, entonces a mí personalmente me llamó la atención porque dije cartografía social en un momento en que había estado estudiando la carrera de enfermería. Yo soy enfermera, pero por razones de salud no pude entrar al sistema, pero bueno, me considero igual parte de salud. Incursioné en otra parte ahora, en lo que es masoterapia, fisioterapia, todo eso, así que aparte de dar clases estoy en eso, y bueno, me llamó la atención porque siempre busco cosas nuevas. Era como cartografía social, la había visto cuando estudié, y sabía que se entendía algo del espacio geográfico, que se mezclaba con lo social, lo cultural, lo económico, y en estos momentos en que la pandemia nos acosa, es bueno tener un poco más de idea, un poco más de saberes que nos puedan interrelacionar con el resto de los compañeros, ¿no es cierto?,
ya sea de los enfermeros que están trabajando, el personal de salud, la gente que incursiona en la política, cualquier persona, ¿no es cierto? Entonces, por eso más que nada tratamos de agarrar y de estudiar siempre, de mantenernos informados, cualquier cosa que sale con mi compañero Fernando Martínez, que es pediatra, los dos damos la materia, siempre tratamos de mantenernos informados más que nada. Así que les doy las gracias por darnos esta oportunidad. Buenísimo, gracias Silvina. Bueno, si les parece, yo voy a cerrar acá una puerta que dejé abierta, que hacía calor. Vengo y empezamos con esta parte. Como el que estábamos comentando, estamos en medio de la casa y otras cosas que aparecen. Así que ahí enseguida y seguimos. Cualquier cosa, si quieren seguir, podemos dejar 2 más, así no se nos va la hora y empezamos. Ahí ven. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, Marta, sí, sí. Sí, Marta. Bueno, soy geógrafa, también igual que Miriam, trabajando con ella. Formo parte de una organización amiga de las escuelas públicas. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, en aquellas escuelas de alguna manera que tienen mayores dificultades acá en la ciudad de Neuquén. Y me parece que esta herramienta, como es la cartografía social, es fundamental, dado que es una cartografía realizada desde los que construyen y viven en el territorio, no una cartografía realizada desde afuera. Entonces me parece que en esta instancia de pandemia que estamos transitando, es una herramienta muy interesante para trabajarlo con los docentes, fundamentalmente de primaria. Tal es así que, bueno, con Miriam Ambrosio ya nos han hablado, digamos, para poder trabajar en la zona del meseta de acá, de la ciudad de Neuquén. Así que cuando, bueno, salió esto, nos parecía re importante participar, ¿no? Es decir, algo yo particularmente había trabajado no desde cartografía social, sino desde la perspectiva de la geografía de la percepción, con docentes de primaria. Entonces allí, bueno, guiándolos a los docentes, cómo los alumnos de primaria pudieron realizar sus mapas cerca de su barrio a la escuela, señalando las dificultades que ellos veían como partícipes de esa vivencia del barrio y del trayecto a su escuela. Y eso pareció una cosa lindísima, ¿no? Estoy hablando de fines de los 90, o sea que hace bastante tiempo. Soy jubilada, siempre haciendo cosas como con Miriam, ¿no es cierto? Bueno, me jubilé, como digo, de la universidad, no de la geografía. Por eso estoy acá y eso me parecía que nunca había leído algunas cosas, ¿no es cierto?, sugerida por compañeras que están en cartografía, en el departamento de geografía de la UNCO, pero nunca había participado de un taller como puede llegar a ser esto. Por eso estoy aquí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Marta por tus palabras. La verdad que, bueno, a nosotros en geografía también ustedes la conocerán por la zona, pero los que somos de geografía también la conocemos a Marta, así que, bueno, me voy a poner más nervioso ahora. No, por favor, me parece importantísimo participar en esto. Estamos para la construcción. Creo que, bueno, jóvenes como ustedes nos pueden ayudar muchísimo en esta instancia. Bueno, así gracias. que nada,
por favor. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más? Y ahí cerramos. Escuché todo lo que habló Marta, ahí estaba ahí, vine, perdón. Y si no, arrancamos. A ver, 3, 2. Ahí Gabriela está levantando la mano, ¿no? Dale, Gabriela. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es muy grato estar en esta reunión. Yo soy trabajadora de la salud, soy médica tocoginecóloga, como recién decía Alejandra, compañera de ella y de Nancy Océs. La realidad es que no son capacitaciones en mi cotidiano, este tipo de capacitaciones, pero sí sé que todo lo que es capacitación suma, y más en estos momentos difíciles, en donde todos somos responsables de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, y ni hablar el impacto de todas las consecuencias que trae esta pandemia a nuestra salud. Es súper interesante que sea el trabajo integral para salir de la pandemia. Toda capacitación suma, y todo grano de arena que cada persona pueda aportar para salir de esta situación va a ser la clave para un buen vivir para todas y todos y todas los habitantes de este mundo. Así que bueno, esto reitero, estoy acostumbrada por ahí a otro tipo de capacitaciones, un poco más orientada a lo que es la enfermedad, pero sí soy consciente y sí he aprendido y aprendo todos los días que si nos juntamos y sumamos, nos va a ir mejor a todos. Así que bueno, agradezco este espacio y estoy atenta y con muchas ganas de aprender. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, bien. La verdad que alucinante la cantidad de profesiones, y ahí seguí leyendo también, y además de todas las presentaciones, es súper diverso, así que creo que lo vamos a hacer mucho más interesante. Generalmente por ahí estos cursos a veces se concentran en un cuerpo, ¿no? Profesional, y cuando sucede como ahora, la verdad que es también algo para destacar de la difusión. Hay gente de arte, hay médicos, hay profesores, hay docentes, no sé, hay enfermeros, bueno, de todo. Creo que lo enriquece muchísimo. Vamos a ver cómo vamos articulando para el final esto también. Bueno, a ver, ahí me van a decir si se puede. Le voy a compartir una pantalla. A ver. Un momentito. Ahí está. Creo que ahí se ve, ¿no? Bueno. Sí, ahí se ve. Bien. Hay algo que siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero para los que son docentes de escuela, me parece que les va a sonar bastante conocido. Y un poco también cumpliendo con esta idea que fueron contando algunos, que es querer saber qué es cartografía social, por empezar. Así que vamos a ir por ahí, y después vamos a ver cómo lo trabajamos. Una vez, hace unos años, hace 20 ya, cuando daba clase en un colegio en Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, no sé si hay alguien de allá, pero bueno, trabajaba en un colegio en un barrio que se llama El Martillo, que en ese momento era un barrio de así por las afueras, con muchísimos obreros del puerto histórico de Mar del Plata. Y bueno, era el año 2001, así que, no, 2002 era. Y era un momento bastante complicado, todos se acordarán, quienes vivieron esa época, y las escuelas, por supuesto, estaban en permanente estado de olla popular, pues no era un paro, sino que era una escuela que generalmente estaba abierta, y
bueno, recibía todo tipo de complejidades. En cada barrio pasaba algo diferente. Y me acuerdo que hacía muy poco que me había recibido, y entonces fui ahí a dar clase y colgué un mapa que encontré en, no sé, en la biblioteca, por ahí, y los chicos miraban así como, yo miraba el mapa y a los chicos y no sabían qué hacer, porque estaba fuera de situación, ¿no? Todo el mapa, uno, los chicos, el lío que había. Y entonces, en un momento, yo pregunté, o estábamos hablando de los ríos, o algo por el estilo, y uno de los chicos dijo, ¿qué es un río? Y entonces yo dije, bueno, me trataba de explicar que era un río. Y me quedé pensando por un momento muy corto, que si lo que veían en el mapa, ¿qué era? O sea, ¿qué implicaba para ellos? Entonces pregunté, ¿y esas líneas que están ahí celestes en el mapa, por ejemplo, son los ríos, arroyos, ustedes saben? Y era un séptimo grado, o sí, era un séptimo grado. Y dijeron, no, no sabemos. Bueno, pero y un arroyo, y yo me inquietaba, era mucho más joven que ahora. Sí, un arroyo que hay ahí, a unas cuadras hay un arroyo con una laguna y un lugar que se inundaba. Entonces dije, bueno, esas líneas azules que están ahí en el mapa son los arroyos, como ese que está ahí a 2 cuadras. Y un pibe preguntó, bueno, dice, pero ¿qué es ese dibujo? ¿Por qué tiene eso de esta forma? Y eso para mí fue una bomba, ¿no? Como decíamos hoy, me rompió como docente, porque las explicaciones de algo tan natural, para los que trabajamos en geografía, por lo menos, como que ese dibujo que está ahí es la representación de la realidad, supuestamente, ¿no? Digo, pero para Marta, por ejemplo, que habló hace un ratito, el mapa es la representación de la realidad a escala, una escala, ¿no? Entonces es el dibujo de eso que veo ahí reducido. Esa explicación era muchísimo más compleja que esto de qué es esto o aquello o el arroyo y nunca vi un río. Entonces, en ese momento, yo dije que bueno, que había satélites que sacaban imágenes o aviones que sacaban fotos y que después se hacían los mapas. Y un pibe, ese mismo que cuestionaba, dijo, bueno, pero sí, yo no lo veo así, ¿por qué tengo que hacer las cosas como me dicen que son? Yo si lo voy a dibujar, lo dibujo como se me canta. En una especie de debate, ¿no? Y de esas instancias que vivimos los docentes en donde nos sacan del lugar permanentemente, y yo me quedé pensando así, bueno, tiene razón, ¿por qué lo va a dibujar así? Si todavía faltaría todo el otro argumento para hacer uno como este. Entonces siempre me quedó esta frase de, si yo voy a hacer un mapa, lo hago como yo quiero, como yo lo veo, y no como me dicen que lo haga. Creo que Marta y la otra profesora de geografía también, que era Miriam, si no me equivoco, dijeron algo parecido, ¿no? Trabajando en los barrios o trabajando en la escuela pública, sobre todo, aparece esta necesidad de dibujar las cosas del mundo propio con sus singularidades. Entonces, creo que cartografía social vino también, por lo menos yo lo voy a contar al inicio así, ¿no? Como una cuestión personal, llega a mi vida a romper esa estructura de la geografía que traía, que andás a ver cómo iba a reproducir, si no aparecía este chico en el aula,
y a pensar en lo singular del territorio y a discutir aquello que hace particular a las cosas. Por eso volver un poco a la idea de las cosas y qué hacemos con las cosas. En ese sentido, la cartografía social vino, por lo menos también digo a mi vida, a devolver o a traer, mejor dicho, el gusto por la geografía, por una otra geografía que era diferente a la que venía trabajando en la universidad. En esto también quiero decir que yo empecé la universidad en fines de los 90, y que también hay un proceso de transformación entre fines de los 90 y principios de los 2000 muy fuerte en la disciplina, y donde aparece el postestructuralismo, rompe muchas cuestiones y discute con el marxismo, en buenos términos, ¿no? Y también como hijo, también parte del marxismo, pero que viene a traer esto de lo singular y lo particular y al sujeto, ¿no? Algo que en una geografía más antigua, para hablar para todos, digo, pero de los años 70, 60, una geografía mucho más dura, descriptiva, ¿no? Que tenía que ver con otras perspectivas también filosóficas que gobernaban en ese momento. Eso es importante, digo, por ahí destacarlo, para pensar por qué la cartografía la cartografía social, perdón, viene a plantear lo singular y al sujeto dentro de la construcción de un dibujo, por ejemplo, pero va a traer algo más, porque es colectivo. Esta es una frase de un autor, también es un geógrafo, y es un geógrafo marxista, bueno, o era un geógrafo marxista, no importa lo que es ahora, pero que se ha ido transformando como todos nosotros en el tiempo. Bueno, nosotros decimos geógrafos críticos, ¿no? En un momento dice, bueno, y esto es a mediados de los 90, dice, tenemos que dibujar o cartografiar otras cosas, encontrar los márgenes, otras formas, y ahí vamos a poder trabajar una geografía con otras dimensiones, no con una dimensión solamente más descriptiva de lo supuestamente real. Por eso la cartografía social, de alguna manera, lo que viene a hacer es como traer esta idea de que vamos a mapear lo que no se ve. Pero es entre comillas lo que no se ve. Es otra cosa lo que vamos a dibujar. Y en ese otro dibujar va a tener que ver con lo que se ve, pero que se ve de diferentes maneras. No solamente, creo que lo dijo también alguna de mis colegas, no solamente lo que se ve desde una perspectiva técnica y de la representación de la realidad, sino desde las representaciones de la realidad. O si no, más que desde las representaciones de la realidad, desde las producciones de la realidad. Por ejemplo, para hacerlo como más así cotidiano, ¿no? Cuando yo vivo en Comodoro Rivadavia, y hay una montaña que divide la ciudad en dos partes, que se llama el Cerro Chenque. Bueno, el Cerro Chenque podría ser cartografiado desde la cartografía tradicional, ahora vamos a decir cartografía tradicional, aquella de los mapas que conocemos, y la vamos a llamar así. Pero si vamos a hacer un taller de cartografía social, por ejemplo, después veremos fotos, algunos videitos en las otras clases, bueno, eso va a aparecer en otra dimensión. Un dibujo va a aparecer casi como en doble o en 3D, o va a tener como un volumen, y va a implicar además que entre, por ejemplo, la parte norte o sur, o atrás o adelante, o abajo o arriba, va a tener implicancias diferentes, o en la noche y el día, y que entonces eso que se llama Cerro Chenque tiene muchos sentidos en ese encuentro con las cosas, ¿no? O sea, perdón, se me pasó sola. Entonces, justamente esa heterogeneidad de los singulares, hay una sola cosa, el Cerro Chenque, pero es heterogéneo en la noche y el día entre las personas, entre los sujetos que lo
que lo viven, y aquellos incluso que no lo viven, que lo saben desde lejos, como ustedes, y se lo están imaginando. Entonces, esa heterogeneidad nos va a unir en algo que a mí hay una frase que viene de la psicología comunitaria de Rolando, nunca sé cómo se llama, Wright, algo así, que dice que lo óptimo grupal sea cuando se combina la máxima heterogeneidad, pero al mismo tiempo con una homogeneidad en la tarea. Es decir, somos diferentes, no hay una unidad entre lo que pensamos de las cosas, pero hay una cosa que vamos a hacer en común. Y eso es lo que hace a la cartografía social. Es decir, lo heterogéneo por un lado, y por el otro lo común, es decir, lo que nos va a unir en la tarea. Esa cosa en común nos va a poner en diálogo, en escucha y en conflicto, por supuesto, porque tenemos que hacer algo. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer, siempre digo los mismos ejemplos, pero unas empanadas. Pues supongamos que vamos a hacer una casa o unas paredes, y entonces invitamos albañiles de diferentes lugares. Esos albañiles, albañilas que vengan, van a saber hacer las casas o las mezclas del cemento, poner los ladrillos de diferentes modos porque van a tener sus argumentos por detrás. Seguramente van a debatir, no, porque pongamos el ladrillo así o así, qué sé yo, pero al final de la tarea, es decir, de hacer la pared o la casa, todos esos 5 o 6 albañiles, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Cruz, de Jujuy, de uno de Colombia, de Bolivia, no sé, traemos todos esos, van a saber más de los otros, de cómo los otros hicieron la cosa. Y en eso, la cartografía social resuelve un tema de la tarea y del hacer, ¿no? Colectivo, porque lo vamos a hacer en un solo lugar, que es la hoja en blanco. Ese espacio es un territorio a construir y vamos a pensarlo como el plano común de la experiencia de muchas personas. Después vamos a ir sobre la idea de plano común y todo eso. Es más operativo. Pero mientras vamos pensando en cómo aparece esta de la cartografía social. La cartografía social es, de alguna manera, es joven en América Latina. Y decir cartografía social no es siempre decir lo mismo, ¿no? Hay diferentes cartografías sociales, o sea, maneras de hacer cartografía social. No hay una sola escuela, si se quiere. Pero ahora vamos a ver algunas maneras y seguramente ustedes van a reconocer algunos. Pero lo importante es que los que producen esas cartografías son sujetos con sus singularidades. Entonces van a dar una particularidad al dibujo también, que va a estar atravesada, como vamos a ver después en mayor profundidad, por un proceso que es el de la cartografía y lo singular, que es lo que estamos diciendo ahora repetidamente, y el otro es el de la calcomanía. Si la cartografía tradicional pudiera tener otro nombre, podría llamarse calcomanía, ¿no? Porque reproduce casi de modo incuestionable, entre comillas, y con un corte euclidiano, o sea, matemático, con una estructura rígida, las cosas. Copia el dibujo. Bueno, nosotros cuando vamos a producir estos dibujos vamos a estar atravesados por esas dos cosas. Lo singular y la copia. Las dos cosas van a ser una nueva, van a producir una tercera. Pero bueno, siempre esa producción de los mapas, la idea es que esté dada por más de una persona y juntos, y además en un proceso intertextual. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un solo texto, si no es que vamos a hacer un dibujo y ahí se acaba, cartográfico, sino que ingresan otras cosas que también después vamos a ir viendo, como el cuerpo,
la experiencia del cuerpo con las cosas, o la experiencia de lo simbólico, las prácticas sobre las cosas. Bueno, él habla y la oralidad que convoca a dibujar, porque no, poné, que sacá, que no, yo quiero, y ahí se imponen, ¿no? Y no importa si esos dos sujetos lo hacen de modo sincrónico, esto lo hemos aprendido en los últimos, por eso yo creo que en este momento, en la pandemia, si lo hacen a la vez, en el mismo lugar, pero sí dos sujetos que imponen su singularidad, no abatidos por la calcomanía. Esto quiero repetirlo, a ver, pero no de la misma manera que lo digo difícil, pues ni yo entiendo a veces lo que digo. Dos sujetos que no responden a una misma regla. O sea, si yo pongo dos cartógrafos, ¿no? Los cartógrafos tradicionales, los cartógrafos responden a una regla homogénea para hacer mapas que está normada. Supongamos, para dar un ejemplo, puede ser cualquier cosa. Ustedes piénsenlo para sus prácticas también. En el caso de la cartografía social, traen su propia singularidad en el proceso creativo, y también traen lo que decíamos recién, la calcomanía. Pero esa calcomanía está traducida, o sea, la copia sobre el mapa, por ejemplo, tradicional, está traducido por la singularidad, y hay una hoja en blanco. Entonces, va a... ese permiso de otorgar singularidad le va a dar una identidad a la cosa. Una cosa no es un tercer elemento. Y en esto, bueno, esto es una, creo que hay ahí unos, serían compatriotas comodorenses, es fea esa palabra. Bueno, unos amigos de Comodoro, me parece que leí por ahí, seguramente lo conocen a César Barrientos, y si no lo conocen, búsquenlo en internet, es un artista local. Vuelvo a repetir que yo no soy de acá, cuando vine a vivir vi esos cuadros y me encantaron porque, por supuesto que tienen encargado el sentido del movimiento, del viento, del escurrimiento de las cosas que hay acá con la voracidad de la naturaleza que tenemos en este lugar. Y bueno, por eso lo pongo ahí, para mí sintetiza mucho la postal diversa de Comodoro. Pero en este lugar lo que quiero decir es que, bueno, fíjense que si yo les preguntase, que a ver, vamos a hacerlo en el ejemplo ahí, veamos esta foto de la derecha, ¿no? Entonces yo les pregunto, y no es una pregunta así, para que no digan nada, es para que hablen, así que desmútense lo que quieran. Si les pregunto sobre esta foto de la derecha, que hay una calle ahí, ¿qué ven? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué ven ustedes? Todo lo que digan está bien. Y es como una rampa de un lugar que vamos bajando y llegamos al pueblito y después podemos llegar al mar. Pero estamos como en un lugar más arriba que podemos bajar como lo que veo. No sé, yo no conozco Comodoro, pero no importa, parece como que podemos bajar por ahí. Conoces. Bien, una rampa que bajamos. ¿Qué más ven? A ver. Sí, un cambio de pendiente, diríamos, ¿no? Esa rampa. Casas, un puente, una escuela. Mar, al fondo. Perspectivas diferentes por ahí. Dependiendo de dónde uno se ubica, tiene diferentes miradas de toda una ciudad, de todo un territorio. Está un poco nublado porque hay bastantes nubes. El cielo, ¿no? También, mucha presencia del cielo. Sí, un cielo. Que falta vegetación. Que falta vegetación. Totalmente. Bien, ¿qué más? Se ve cemento. Mucho cemento. Cemento, no se observan veredas. No pareciera ser una calle.
sino más bien como una emplanada, no sé si es como un callejón, pero con cemento, dividido. Una parte tiene una forma, la otra parte tiene otra. Bien. La accesibilidad ahí de las personas hacia la casa es como que hay tierra, ¿no? Que podría formarse mucho barro también. Complicado. Y si está en bajada, me imagino que ese barro se va, no sé, se va para algún lado hacia abajo. Podríamos estar en la puerta de un súper, me imagino, y ahí podrían venir todos los carritos hasta el estacionamiento. Buenísimo, eso nunca lo dijo nadie. Está buenísimo. Y lo que Parece se una obra nota... sin construir, ¿no? ¿Cómo? Que parece una obra sin construir, sin terminar de construir. Mirá vos, está buenísimo también, parece que no lo terminaron. Bien. Pero bueno, yo lo que quería decir era que se nota, digamos que claramente es un recorte, o sea, la foto recorta de algún modo lo que debe ser la ciudad, ¿no? Es como un pedacito de ciudad, o un pedacito de urbanización. No se ven personas. No. Claro, Yo lo que veo es como lo artificial y lo natural que están mezclándose. Y sí, también la construcción, como que me da la impresión como si uno se fuese copiando del otro. Yo distinguí ahí que hay, Ramiro y Rocío son de Comodoro. No sé si están ahí, escuchan o no, pero si están ahí quieren decir algo, seguro que saben dónde es. Yo, bueno, me llamo Yasmina, yo soy nacida en Comodoro. Ah, bien, Ahora estoy dale, en Viedma, haciendo buenísimo. la residencia de enfermería familiar y Bien. comunitaria. A ver. Bueno, como decía la compañera, sí, es un recorte. Por ejemplo, yo me crié en kilómetro 8, en el barrio Estándar Norte, y ahí yo no tengo vista al mar. Por eso, según, aparte Comodoro es muy grande, entonces hay muchos puntos de vista, tanto para ver, bueno, en esta foto no tenemos el Cerro Chenque, No. pero hay ¿Te muchos acordás dónde lugares. es esa foto? No. Ay, ahí me mataste. Es la calle Saavedra. Bueno, sí, Es el lo que barrio tiene Petrovelli, Comodoro ahí tiene muchas calles empinadas, siempre, y bueno, y casitas por todos lados. Pero eso sí, la vista al mar es más en la zona céntrica. Yo que soy de zona norte, no lo tengo cerca. Pero sí, se repite esto de que hay poca vegetación, mucho viento y tierra. Bien. Yo quería decir una cosa que... Sí, a ver. Nada, que no sé si está bien decirlo, pero hablando de las percepciones y eso, y desde mi punto de vista, de lo que yo conozco y de lo que relaciono, capaz que no haya ningún árbol y haya la tierra así seca, o sea, me parece como que es un lugar más pobre, por los colores, no sé, me da esa impresión que no es que es un barrio más humilde o más pobre, ¿no? Entonces, no sé si también tengo un poco de mi percepción propia de donde yo vivo o de las cosas que vi, que me da esa imagen. Te genera esa perspectiva. Está perfecto. Bueno, por eso, han dicho de todo ahí. Y no importa lo que es. Justamente lo que yo quiero ir es a que no importa. O sea, porque no hay una realidad desde nuestra perspectiva, sino una yuxtaposición, o sea, como que superponemos todas las cosas que dijeron encima, una de arriba de la otra, pero no tapan, sino que están jugando, ¿no? Y ahí algo para decir así muy rápido, y hoy no importa si son o no del lugar. Lo importante es lo que produjeron a partir de eso que están viendo. Entonces, a partir de eso que están, bueno, producen ideas, que es difícil acceder,
que falta vegetación, que es nublada, que se ve muy lindo el marco, que está un poco nublado, que ahí es una rampa, que parece la entrada de un supermercado. Bueno, ¿y qué podríamos hacer con eso? Imagínense si tuvieran que hacer algo con esa foto. Ahora, lo importante es que, por eso están un poquito esas imágenes de abajo, es que no todos vemos lo mismo. Aunque creímos cuando vemos una foto que estamos viendo esa totalidad, como dijo Yasmina, además de que no es la totalidad de la ciudad, por supuesto, porque es una foto, pero así fuese una foto desde el espacio exterior y pudiésemos ver toda la ciudad, tampoco sería esa foto la foto de la ciudad, porque hay otras capas, sensibilidades, hay otras experiencias propias que agregan información, como al final dijo Daniela, me parece que es pobre, eso sería muy difícil de decir, aparte en Comodoro las descripciones sobre los paisajes nos dicen muy poco, sobre el poder adquisitivo no, y además tendríamos que discutir qué es pobre, que tampoco es el caso del curso. Lo importante es que si, por ejemplo, en el curso alguien dice es pobre, ahí podría desplegarse también un debate sobre ese concepto, sobre la idea de pobre. ¿Qué implica ante las cosas eso, no? No es que en el taller eso va a suceder así como lo estoy planteando, pero sí estas nociones sobre, por ejemplo, las descripciones de una ciudad, de un barrio, vamos a hablar de tal barrio, el barrio, como un barrio que en todas las ciudades hay, el barrio San Martín, ¿no? En casi todos lados hay un barrio que se llama así o una calle. Bueno, ese barrio, o sea, con esa nominación, va a adquirir implicadas y significados diferentes para los que participen y vamos a ir agregando allí nuestra experiencia propia. En resumen, eso es lo que va a suceder permanentemente en la construcción de esos mapas. O sea, van a estar todas esas cosas juntas que hay, ¿no? En América Latina, por eso yo les decía, es una metodología bastante nueva, pero que además no es homogénea. Podríamos decir que hay como dos grandes enfoques, así. Uno es más descriptivo y el otro es crítico. Ustedes, por ejemplo, y le pueden encontrar otros nombres, como dice ahí, subversiva, participativa, a veces se mezclan, ¿no? Podríamos decir, no, porque participativa es otra cosa, no importa ahora, pero podría, si fuese en geografía, discutiríamos de esas banalidades, si se quiere, para que no van al caso, porque depende también de las características que tenga la práctica. Por ejemplo, dentro de lo que pinté ahí en verde, que sería lo más descriptivo, podríamos encontrar algo. Hay muchos casos en Ecuador, en Costa Rica, ¿no? Donde trabajan y hacen mapeos con la población para trabajar, no sé, cuestiones que tienen que ver con la organización de fiestas o de eventos, cómo sucede esto, de dónde vienen las personas que participan en tal evento, qué cosas se desarrollan ahí dentro del pueblo, etc. Comparaciones entre mapas oficiales y mapas más singulares, o tienen una perspectiva que intenta visibilizar aquello que no se ve, pero desde un carácter también descriptivo y al mismo tiempo crítico. Si bueno, la cartografía oficial nos sacó del mapa, pero acá ahora nosotros vamos a colocar aquellos objetos o cosas que no están en la cartografía oficial. O estudios que son incluso articulaciones entre lo ambiental o lo físico y prácticas sociales. Por ejemplo, no sé, en Costa Rica hay geólogos que trabajan con cartografía social porque en Centroamérica sabrán algunos que la dinámica geológica es muy fuerte. Tan fuerte que, por ejemplo, aparece una laguna un año y el otro año ya no está más la laguna. Algo que nosotros en Argentina es menos común. Hay lugares del mundo donde aparecen cerros y después no están más.
Entonces, los mapas geológicos, que son en ese caso mucho menos dinámicos, acá podríamos decir, bueno, los cambios geológicos, no sé, en la pampa húmeda son tan lentos que un mapa geológico puede estar ahí actual durante muchos años. Pero en esos lugares no, entonces trabajan con la gente del lugar y comparan esos mapas donde hay fallas, donde se mueve la tierra, sube, baja, etc. Y bueno, y hablan sobre dónde hay una laguna, dónde había una grieta, en donde antes, no sé, llevaban a tomar a los animales agua y ahora ya no hay ni pasto, qué pasó, y entonces en función de eso van articulando esas cartografías geológicas, o esas cartas geológicas. Entonces hay un montón de formas que puede ir tomando. Y por el otro lado está el enfoque más crítico de cartografía social, donde ustedes van a encontrar ahí, Mariana tiene si le ven la pantalla de Mariana, no sé si sigue ahí, pues yo no la veo ahora, ella tiene atrás colgada, esta sí, ahora la veo, bueno, ese afiche que está ahí lo hicieron un montón de colectivos y los iconoclasistas. Dentro de ese enfoque crítico, los iconoclasistas son como el referente a tomar en cuenta, ¿no? ¿Y por qué ellos trabajan? Hay un manual que se lo súper recomiendo, ahora si lo busco acá, creo que está, por supuesto está en línea, esperen, porque no me acuerdo si está ahí, o lo dejé en la bibliografía, pero se los voy a compartir acá a ver si comparto en el chat, para que lo tengan. Bueno, los iconoclasistas trabajan incluso desde un enfoque crítico en la primera página. Está en el Drive, buenísimo, entonces no muestro nada, pero voy a mostrar acá, compartir pantalla un poquito. Bien. Los iconoclasistas lo que hacen es trabajar sobre problemáticas, particularmente que movilicen colectivos, organizaciones sociales, y en función de eso crear mapas, pero que al mismo tiempo son mapas que hablan por sí solos. O sea, podemos colgar ese mapa ahí, y tienen un sistema referenciado, además trabajan con iconos, que hacen que el mapa pueda ser comprendido incluso si no hay nadie que lo explique. En el caso de las cartografías sociales que vamos a trabajar nosotros, eso no sucede. O sea, nosotros tenemos una imposibilidad de vamos a tener una imposibilidad de dejar colgado ese mapa y ese mapa poder hablar solo, como una cartografía tradicional. Pero los iconoclasistas además han desarrollado una serie de iconos que tienen que ver con diferentes aspectos, y ahí en el manual permiten desarrollar talleres propios. Esto, desde mi punto de vista, tiene algunas singularidades que después vamos a poner en juego con esta idea de entre la calcomanía y la cartografía. Es decir, los iconos son representaciones de elementos de la realidad que traemos y que damos una forma, pero esa forma a veces no tiene la misma para todos. Por ejemplo, para decirlo así, mucho más sencillo, si yo digo la palabra represión, supuestamente, y casi coincidimos en este curso con imágenes o iconos que podemos traer. Pero si, por ejemplo, trayéramos, no sé, a otras personas con otras particularidades, de otros lugares, no quiero decir ninguno, pero ustedes imagínense, con otras ideologías, con otras maneras de vivir, esa palabra implicaría otros iconos. Entonces esos iconos podrían ir tomando muchísimas formas, cosmovisiones, como dice Mariana acá de acuerdo a esas cosmovisiones, la forma de las cosas podría ir tomando otras singularidades. Entonces, bueno, en síntesis, de alguna manera en América Latina, esos son los enfoques más fuertes y
también podemos encontrar dentro de lo descriptivo y lo crítico, hay un proyecto muy importante en Amazonia, se me cayó el mouse, perdón, me lo acomodo y listo, que se llama Nova Cartografía Social de Amazonía. También los invito, eso no está en el Drive, eso estoy seguro que no está, los invito a ver ese proyecto. Ellos trabajaron durante años para visibilizar prácticas, sistemas de comercio, cadenas de comercio, etcétera, conflictos en Amazonía, y vienen haciendo, además de un proceso de cartográfico, con cartografía social y participativo, con dibujos en la comunidad, también trabajan en una traducción de eso a SIG, o mapeos tradicionales, y hacen un doble trabajo, trabajan con la gente y después hay un grupo de técnicos que retoma esos mapas y los vuelve a traducir en un lenguaje más tradicional de la cartografía, o codificarlo, ¿no?, dentro de la cartografía tradicional. Me parece que se me rompió el mouse. Ahí está, a ver si vuelve a andar. Bueno, parece que ahí volvió. Bien. Bueno, pero ¿qué pasó en el medio de todo esto? Hace unos años, nosotros tenemos acá una cátedra libre, que es la Cátedra Libre de Cartografía Social, y veníamos entre esas dos líneas, ¿no?, entre lo crítico y lo más descriptivo, y en el medio de eso empezamos a trabajar también con los agentes de salud comunitaria, como les decía. Ahí aparecen muchísimas influencias que tienen que ver con la geografía, pero también con el trabajo social. Yo trabajé en trabajo social unos años en la Universidad de La Plata, y es el trabajo social que trae la cartografía social a la práctica, por lo menos de mi ejercicio profesional, y en el medio de eso, entonces se nutre una manera de hacer cartografía social desde la Universidad Nacional de La Plata en trabajo social, y además en el encuentro con otra disciplina que es la arquitectura. Y en ese encuentro, a eso voy a permitirme acá contar una anécdota. Hace unos años nos encontramos con una persona que ahora es un amigo, que es Eduardo Rocha, es un arquitecto de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, y él vino a hacer un taller de cartografía social en Montevideo porque vio la palabra cartografía. Pero él trabajaba desde la pesquisa cartográfica, que eso es justamente el basamento teórico que nosotros vamos a trabajar en este curso, y en el encuentro de la idea de cartografía, al final, al cabo de unos meses o años, empezamos a formar una yuxtaposición entre esta idea de hacer cartografía social, de una perspectiva descriptiva y crítica, como la que les venía contando, y una perspectiva desde la pesquisa cartográfica. ¿Y qué es eso de la pesquisa cartográfica? Por eso nos llamamos Gabulla de los Encuentros, porque tiene como ese núcleo entre Comodoro, La Plata, colegas de La Plata de Trabajo Social, y de la Universidad Federal de Pelotas y de Arquitectura. Bueno, la pesquisa cartográfica es un enfoque que viene a traducir, de alguna manera, a poner en marcha conceptos de la filosofía de la diferencia que trabajan Deleuze y Guattari en Francia. Yo voy a tratar de simplificarlo bien, a ver. Esta influencia de la filosofía de la diferencia en Brasil fue mucho más importante y temprana que en Argentina. Sobre todo en la dictadura, ¿no? En encuentros les invito a buscar, si quieren, con Zuli Rolnik, que es una psicóloga brasilera. Ahí dije, Lili dice Zuli, sí, Zuli, y que tiene un libro con Guattari que se llama Cartografía Sentimental, y
Del deseo, perdón, cartografías, gracias. A veces me quedé perdido entre del deseo y sentimental. Gracias, Lili. Hay otro libro llamado Cartografía Sentimental que es de Zuli Ronik Sola. Después hay, no sé si ya hay una traducción en español, pero hay una versión en portugués por ahora y creo que hay una introducción en español nada más. Bueno, toda esa línea de trabajo tiene estas tres puntas, ¿no? Que vamos a ir trabajando sobre todo hoy y la clase o el encuentro que viene, que tiene que ver con estas tres cosas: implicación, experiencia y producción. A ver, lo que interesa, lo que nos va a interesar de todo este proceso es que el trabajo que vamos a emprender es un trabajo de acompañamiento, pero que además se implica con la manera de ver las cosas del otro. Por eso implicación. De experiencia, porque en ese juego de la implicación hay un intercambio de la mirada de las cosas. No es un intercambio automático, es un intercambio sentimental, es un intercambio sentido. Ese intercambio sentido, o ese intercambio, mejor dicho, sensible, se establece en lo que algunos autores que trabajan pesquisa cartográfica, perdón, van a llamar como el instrumento del plano común, es decir, las cosas que configuran un plano común para todos. Puede ser, no sé, una costanera, viajar en colectivo, el trabajo, pero que sobre esas definiciones nos permite ver heterogeneidades. Vuelvo así como al principio, ¿no? Hay un instrumento que vamos a trabajar, que es el del plano común, que nos permite abrirnos a la heterogeneidad. Una misma cosa o un mismo concepto, por ejemplo, podrían pensar salud como plano común, pero que desde el cual se abre una heterogeneidad de prácticas que se van de lo hegemónico. Hay uno que es hegemónico, por supuesto, dos o tres, qué sé yo, estarán en disputa. Y habrá unos que son alternativos, no sé. Pero no importa. La heterogeneidad sobre las prácticas de la salud, en su universal concepto, es inmenso, ¿no? Excede a las categorías y a los conceptos. Pero la idea de salud, como pensémoslo como plano común, nos permite pensar las experiencias y las diferencias ante las prácticas. Entonces, en esta idea de que, bueno, nos implicamos para acompañar y además ponemos sobre la tela a la experiencia. Entonces aparece esta frasecita que está ahí abajo, que a mí me encanta. Ahí, Lili, gracias, no veo todo el tiempo el chat, me marea así, como un DJ. Dice que está perfecto lo que aportás ahí. Esa afectación mutua tiene que ver justamente con esto de saber con el otro y no sobre el otro. Me parece que esto es fundamental para que pensemos el proceso de cómo después vamos a abordar el método, la práctica de cartografía social. Una cosa es saber sobre las cosas, o sobre lo otro, o sobre, no sé, un concepto. Y otra es saber, ahora si lo pensemos como dos sujetos o múltiples, muchos, un colectivo de sujetos, otra es saber con el otro. Ahí, esto que hicimos recién un ratito, así, de la bajada esa de la calle, de alguna manera nos planteó esa disyuntiva, ¿no? Por un lado queríamos saber sobre lo otro, y saber sobre qué es ese lugar, cómo se llama, qué nombre tiene fehacientemente. Y lo otro es con el otro, o sea, con nosotros. ¿Qué supimos sobre aquello? Nos pudimos configurar una nueva idea.
Eso de nueva idea va a tener que ver con esto tercero que aparece acá, que es la producción. O sea, producir una nueva cosa, una tercera. No es una representación sobre la realidad. Es una realidad diferente. Es múltiple, pero no es la representación, no es la realidad. Nunca lo va a ser, ¿no? Es la producción. Podríamos decir después, más adelante, que también en nosotros será el devenir, si eso implica nuestro sujeto, no importa, más adelante iremos viendo esos conceptos, pero ese saber sobre lo otro, no, sino con el otro, va a producir una nueva manera de ver las cosas y al otro. Por ejemplo, no sé, supongamos que, cosas que me han pasado, ahora sí, de la vida cotidiana, ¿no? Yo antes tenía una idea sobre las escuelas, por decir, o sobre la universidad, o qué sé yo, los centros de salud. Bueno, en todo este camino, sobre esta perspectiva y trabajando la escucha, el intercambio de experiencias, claro, por supuesto que a partir de esa instancia, ya hoy, esa idea de que el centro de salud, por ejemplo, tiene que ser así o asá, que uno va y se da vacunas y se vuelve a su casa y chau, que es un lugar donde hay una gente que atiende, no sé, están ahí, cuando irán, cuando cierran no van porque no se van. Bueno, todas esas ideas fueron mutando a lo largo de los años. Y hoy esa noción es otra. Como a todos, cualquiera de ustedes les pasó eso. Ahora, en el proceso de pesquisa cartográfica, la idea es acelerar eso y pensar que sobre un plano común, sobre una cosa, como puede ser el centro de salud, trabajemos instrumentos que nos permitan producir una idea que integre lo heterogéneo. Es decir, por ejemplo, pensemos, no sé, un colectivo, un ómnibus. Bueno, claro que un ómnibus es una cosa con ruedas que lleva mucha gente, pero no es lo mismo para una señora mayor, para un adolescente así, que va escuchando música, para un tipo que va apurado porque pierde el trabajo, para alguien que va mirando por la ventana, paseando, para alguien que se lo toma una vez cada 50 años porque viaja siempre en auto. Entonces el colectivo, los horarios, la regularidad, el olor, cómo se viaja, los ruidos, va a implicar cosas diferentes. Y para entonces quien planifique la cosa, colectivo, transporte urbano de pasajeros, lo hará seguramente desde, como decía hoy Mariana, una cosmovisión. Pero ¿qué pasa si integramos esas otras cosmovisiones, no? Sería seguramente diferente. Claro que los colectivos o el servicio de transporte está producido en función de criterios técnicos del transporte y del ordenamiento territorial que son hegemónicos y son los que dictaminan los modos en que eso se produce. Lo mismo sucede con cualquier otra práctica. Ahora esto nos invita a traer las otras maneras. ¿Y esto cómo nació? Y ahí Lili por ahí me va a ayudar. Hay otro libro que se llama Biografías Cruzadas de Derez y Guattari, que no está en el Drive, pero no importa si lo quieren buscar, donde cuentan una anécdota en la clínica de Laborde, que es una clínica que estaba en Francia, en el norte de Francia, y donde ellos dicen, bueno, en esta clínica había mucho malestar y de trabajo, ¿no? Era una clínica neuropsiquiátrica, muchos conflictos. Y entonces en un momento se nos ocurrió hacer algo que hoy ustedes van a encontrar muy conocido seguramente, pero que en ese momento era bastante innovador y que no sabíamos qué iba a pasar. Pero lo que vamos a hacer, dice,
es intercambiar los roles. ¿Por qué intercambiar los roles? Porque Deleuze y Guattari dicen, bueno, el problema del capitalismo, o de nuestro sistema productivo, es que nacemos y nuestra profesión, ¿no? Que dicen, una de los postulados, los marxistas siempre nos dicen, el modo de vida determina la conciencia, y el trabajo o el rol que ocupamos ahí determina nuestras maneras de hacer, pero también de producir ideas sobre el mundo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos eso? Ellos se preguntan eso, y si lo cambiamos por un momento, entonces lo que hicieron fue por un tiempo determinado, vamos a cambiar. Por ejemplo, las enfermeras van a ser cocineros. Los cocineros y cocineras van a ser, no sé, recepcionistas. Los médicos van a estar en la administración y los de la administración van a estar como médicos. Uy, qué quilombo, y ahora... Igual no dice cómo lo hicieron, búsquenlo ahí si quieren. No sé si fue tan así. Jamás sabremos, no importa, ¿no? Dijimos, no importa. Entonces, imagínense, de repente estoy viendo acá algunas personas, por ejemplo, Pulmi y Lina, no sé, imaginemos, yo les digo las que veo acá. Les cambian los roles, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? De repente tienen que... Las ponen ahí en la administración del hospital, de la clínica, y ahora háganle los sueldos a todos. Y a ese señor o a la señora de la administración ponen ahí, tienen que ir a poner vacunas, no sé, hacer otras cosas. ¿Y cómo hacen? ¿Qué es lo que primero harían? Y miraría el lugar a ver qué hay, qué me puede dar dato. Si estoy, por ejemplo, ahí en el lugar de Lina, empezaría a leer, no sé, si hay un listado de inscripciones, a revisar los mails, no sé, a ver cómo contesta, qué sé ¿Y qué yo. más? Pero podés hablar igual, ¿eh? Nadie dijo que no pueden hablar. ¿Le puedo preguntar a Lina? Preguntas. Muy bien, eso es lo que tenés que decir. En el guión Perfecto. de ese teatro. Perfecto. Claro. Dice, bueno, lo primero que hicieron es preguntar. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Por ejemplo, a mí me ponen el colectivero acá, el colectivo que pasa por acá al lado de mi casa. Y yo le pregunto, ¿por dónde voy? Bueno, y entonces, además de preguntar, la noción viene a increpar esto de que vamos a poner el cuerpo en la tarea del otro, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenés que cocinarle a 100 personas. Entonces el tipo le tenía que cocinar a 100 personas que nunca había cocinado para 100 personas, el otro tiene que ir a clavar agujas, o no sé qué, que nunca lo había hecho, y enfrentar toda esa situación de dolor, de dolores o de padecimientos. Bueno, además de preguntar, poner el cuerpo en el otro cambió, dicen ellos, la perspectiva de las cosas y de los acontecimientos. O sea, ellos dicen que amigó a las personas ahí adentro. Además que ellos hacían esas reuniones que hacen en esas instituciones, ¿no? Para intercambiar cómo viene la cosa, qué sé yo, y en ese experimento el cambio de humor fue rotundo, pero además, claro, con razón que tardaba la comida, con razón que era difícil limpiar todo así como yo quería que esté limpio, porque tenía esta otra complejidad que no conocía, ¿no? Tuve que poner el cuerpo en donde el otro lo ponía. Es decir, salir de la idea sobre la experiencia del otro para estar en la experiencia del otro.
Ponerse en los zapatos del otro, como se dice. Claro, eso, Eso. ya está. A veces decimos eso y es así. Ya Es entendí. exactamente eso, ponerse en los zapatos del otro. Bueno, Bueno, disculpa, no te quiero interrumpir. sí, Estamos sí, casi media, casi 8:30. La parte, estamos todos así con ganas de seguir. Ahí me dice pero Lina que queremos quizás comer. 8:30 se corta el Zoom, no sabemos si se va a cortar. ¿Sí? Vos igual seguí. No, Si se corta ya sabemos que igualmente, empezamos la próxima 6:30. Pero sí, cualquier cosa empezamos 6:30. Parece que no se cortó porque son 20:31, no, creo. por eso, bueno, seguimos un cachito Pero más. igual Pero yo voy a ir cerrando, dale, porque dale, además estamos es yo también, largo estoy así, no quiero interrumpirte, pero no, está bárbaro. Y además yo tengo hambre, a veces estoy hablando y me baja como el azúcar y me canso. Bueno, entonces finalmente, ¿no? Lo que vamos a trabajar en estos días tiene estas influencias de la pesquisa cartográfica de Leslie Guattari y de Kastrup, y paso hay un librito o unos textos ahí que traducen un poco, traducen en términos de la práctica. También vamos a encontrar cosas que después veremos en otro día, más adelante, de la deriva o de los situacionistas, de Debord, los años 30, Karenin, tipos que salían a caminar por la calle y poner el cuerpo en otro lugar, no experimentado. Y estas ideas, o también todo el bagaje, yo lo digo porque me crié en parte ahí, que tiene que ver con las prácticas de intervención en lo social, o de los trabajadores sociales, de esta idea, digo, de salir al territorio, que yo voy a intentar contar por qué no es salir al territorio, sino poner varios territorios sobre un mismo plano, que no es más salir, sino que es yuxtaponer o superponer territorios. Ahí vamos a cortar acá un poquito, porque si no, bueno, en todos los otros lugares, y vamos a terminar con esto que me quiero meter, van a ser más largos, y ya la próxima vez, como ya nos fuimos conociendo eso, va a ser más fácil sumergirnos. Bueno, pero finalmente, a ver, vamos a ir por acá. La idea es que pensemos que, para cerrar hoy, todos, en este caso, todos somos cartógrafos y aprendices y productores de territorio, pero no es una cosa así, una mirada romántica, no, todos lo podemos hacer, qué bueno, no. No, sino porque producimos esquemas desde nuestra cosmovisión de ordenamiento de las cosas que nos constituyen las prácticas. Por ejemplo, si yo, y doy un ejemplo, pensémoslo vinculado al género, ¿no? Para un varón o para una mujer no es lo mismo atravesar una plaza en las oscuras. Entonces, ante el encuentro de la cosa, plaza oscura, vamos a ejercer diferentes acciones. Y vamos a producir ese lugar en función de también nuestras experiencias de modo diferente. Ahí la plaza ya deja de ser lo mismo inmediatamente. Pero esta construcción la vamos a hacer ejercitando la escucha, intercambiando la experiencia para saber con el otro. Eso de saber más de todos, ¿no? Y si sabemos más de las cosas que hay ahí en nuestros territorios justapuestos, es más fácil, como dice ahí, navegarlas. Después les voy a contar por qué, es una metáfora que me va a gustar mucho repetir muchas veces. Transitarla y al mismo tiempo pensar en cómo comandarla, o sea, cómo organizarla desde lo no hegemónico. Porque claro, desde una perspectiva hegemónica de ordenamiento establecido de las cosas, que viene con prácticas naturalizadas durante años, es más fácil. Yo digo, no, porque esto es así, las plazas tienen que tener esta iluminación, porque hay una norma que... Bueno, pero si los vamos a pensar desde las otras perspectivas, saber sobre la heterogeneidad nos va a simplificar esa manera de abordar la iluminación, o discutir o debatir eso. Ahí se nos van a producir también
otros límites, o sea, los límites que ya están escritos en las cartografías más tradicionales, en los esquemas más tradicionales, o hegemónicos, si se quiere, se desdibujan, son otros. Y después les voy a traer también un ejemplo de una novela del Castillo, bueno, no importa, si no me voy a ir por las ramas, pero donde el límite lo vamos a pensar dentro nuestro. O sea, los límites, esos que vemos en los mapas, no están dibujados ahí, están en nuestras subjetividades. Si no pisamos, no, estamos al lado de la frontera, no voy a cruzar, porque va a venir, supongo que hay toda una serie de normas y de esquemas que me impide incluso hacerlo, y si lo hago es una travesura que estoy infringiendo, pero en ningún momento me encontré con la cosa, de tal manera que esos límites simbólicos están tan naturalizados que forman una pared, aunque la haya a veces en algunos lugares, lamentablemente, en otros ni siquiera es necesario que esté la pared. Bueno, y entonces finalmente vamos a ver este territorio que también como construcción que tiene que ver con la memoria, con el deseo, por supuesto, por la proyección y lo que vamos produciendo, y en esos eventos, ¿no?, que nos conformaron como un territorio permanentemente en transformación. El territorio está en el cuerpo y en nuestra mente, está en nuestra manera de pensar y en nuestra singularidad, que nos hace sujetos transformados permanentemente. Ahí está el territorio. Y eso es lo que vamos a poner en juego en estos días, y al final vamos a intentar hacer dibujos en conjunto para ver qué sale. Así que bueno, son 20:37. Si quieren cerramos acá y nos encontramos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Acuérdense, si alguien quiere comentar algo, 2 minutitos y nos vamos. Si no, directamente nos despedimos. No, agradecerte, Juan Manuel, y gracias a todos los que están participando. Nada, nos quedamos, me parece, todos resonando un montón de cuestiones, aparecen un montón de experiencias también, y interesante ir pensando los territorios, ¿no?, que vamos habitando y cómo los vamos construyendo, y hay otros que construyen también en esta superposición, vamos a ver cómo lo llamamos, pero otros sentidos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. A mí me quedó resonando esto de salir de la idea de la experiencia del otro, transitándola, ¿no? Que hay una diferencia entre yo siento con vos, o me parece que siento, pero no es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, pensarlo a transitarlo, ¿no? O habitar ese otro espacio. La verdad que me encantó, sí, además un montón de cosas ahí movilizadas. Gracias a todos y a todas. No, gracias a ustedes. Bueno, les agradezco, gracias a todas, a todos, a todes. Les mando un abrazo grande y nos vemos el lunes que viene. Y seguimos ahí. El lunes que viene va a ser como muy así, muy más teórico, así. Y después nos vamos de eso, no se preocupen. Pero va a estar bueno igual. Vamos a tratar de ponerle música. Un abrazo grande, gracias. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Ya nos vemos.